Esta es la lección número 20, la última lección del curso de técnicas avanzadas de ataque y defensa hacking. Hablaremos de un tema muy importante en la identificación de los perfiles de ataque de los intrusos, como son los IDS y los HIDS. Como objetivo de la lección, lo que nos propondremos es tratar de dejar en todos los asistentes la identificación de qué es un IDS, cómo poder detectar la intrusión de un atacante, cuáles son los tipos de IDS que conocemos, cuáles son los sistemas de verificación de integridad o los IBS, que son sistemas que se han implementado recientemente y que es conveniente tenerlos en cuenta. Conocer el manejo de las herramientas, detectar ataques a IDS y de identificar las formas de cómo evadir estos sistemas de control también cuando nos estamos proponiendo realizar técnicas de pen testing o pruebas a nuestros mismos sistemas informáticos. Hablando dentro de lo que es la introducción a los IDS, es un preámbulo, es importante entender de que muchos atacantes siempre mantienen como rondando las diferentes redes informáticas para ver de qué manera las comprometen. Esta posición genera una mayor amenaza para las compañías dentro de sus redes internas, ¿no? Aquí uno de los caminos que podemos llegar a utilizar para poder prevenir que estos atacantes comprometan nuestras redes es la parte de la configuración personalizada de las redes. Esa personalización de las configuraciones de red comienza en cabeza de los administradores, que son los que tienen que realizar de manera eficiente un monitoreo permanente del tráfico de la red. Esto también puede acompañarse de la implementación de restricciones en lo que tiene que ver con el tráfico o la identificación de información y de datos en todo lo que tiene que ver con la red. Colocar contraseñas, crear zonas desmilitarizadas, identificar qué información viaja por qué red, cuál no debe hacerse. Todas estas actividades que para un administrador de red son importantes para poder prevenir y evitar de que su información o la información de la compañía quede expuesta para que un atacante pueda con ciertos o bajos o vastos niveles de conocimiento poder llegar a conocer esa infraestructura que él tiene y empezar a generar problemas sobre los activos más importantes de la compañía. Como parte o herramienta importante de esta personalización, los administradores deben implementar sistemas de red que le permitan poder ganar varios niveles de seguridad implementando conceptos de tracking o de administración de archivos de logs, pudiendo mirar de alguna forma información recolectada de los atacantes o sospechosos para poder identificar sus características y mantener una base de datos semanalmente o diariamente actualizada de cuáles son estos caminos, estos tracks o estos eventos que han ocurrido sobre la red, en qué determinado tiempo, y esto me puede ampliar las capacidades para yo de manera personalizada empezar a crear instrucciones o implementar instrucciones contra ataques y diferentes amenazas que se vayan ciñendo contra nuestra red. De esta manera podremos minimizar el nivel de poder llegar a ser víctimas de un ataque particular desde cualquier tipo de entorno, utilizando herramientas como vemos aquí, que son los IDS, los firewall y los honeypot, que son importantes herramientas para poder conocer cuáles son las técnicas de ataque que tienen diferentes delincuentes informáticos o personajes que quieren alterar el comportamiento o alterar la seguridad de nuestra red y puedan llegar a comprometer toda nuestra infraestructura. Entonces es importante tener en cuenta que los IDS, los firewall y los honeypot vienen en definitiva a ser nuestras herramientas necesarias. Para poder entender muchos de estos temas es importante que conozcamos algunas terminologías que vemos normalmente en todo lo que tiene que ver sistemas de defensa contra redes. Los IDS son las Intrusion Detection System,
un sistema de prevención y detención de intrusos, digámoslo así, que trabaja en todo lo que tiene que ver la actividad de entrada y de salida de tráfico hacia nuestra red. Estos identifican cualquier, digámoslo así, lineamiento de algún sospechoso que pueda indicar que está realizando o que puede llegar a realizar un ataque y comprometer nuestro sistema. Estos IDS actúan como un chequeador de seguridad de todas las transacciones que se localizan hacia adentro o que se generan hacia adentro o hacia afuera de nuestro sistema y permiten al usuario cerrar diferentes puertos, chequear puertos, generar alineamientos de autenticidad, de rehabilitación de puertos, de canales y todas estas actividades que nos van a necesitar implementar o vamos a necesitar implementar dentro de nuestra infraestructura. Entonces, como lo dice ahí, es un sistema que inspecciona toda actividad de entrada y de salida a la red y supervisa ítems sospechosos que identifiquen a un atacante. Otra de las herramientas es un firewall que puede llegar a ser de tipo software o de tipo hardware. Puede ser un dispositivo como tal que su objetivo es el de proteger los recursos de nuestra red privada desde usuarios hasta tener otras redes, ¿no? Todo lo que tenga que ver con nuestra infraestructura. Un firewall normalmente actúa como una pared que colocamos un muro alrededor de nuestra red que nos va a permitir únicamente le va a permitir únicamente a los usuarios autenticados en nuestra red llegar y acceder a nuestros recursos y utilizando restricciones frente a atacantes o usuarios que no han sido autenticados o son desconocidos para que puedan entrar a la red y así de esta manera hacer una denegación del acceso a este tipo de usuarios. Hoy en día las grandes organizaciones y organizaciones de tipo medio, microempresas y pymes tienen en estos momentos ya la necesidad de implementar firewalls para aseguramiento interno de su infraestructura. Pero muchos de estos, digámoslo así, estas vías o estos caminos son normalmente presa fácil de algunos atacantes, puesto que no se cuenta con la debida conciencia, digámoslo así, y puede llegar a generar un bypass normalmente identificado ya muy tarde, puesto que en muchos de los casos, después de que se ha generado un ataque de día cero o un ataque efectivo, es que comenzamos a realmente implementar las soluciones. Es así entonces como un firewall decimos que es un dispositivo de hardware o software que protege los recursos de la red privada desde los usuarios a otras redes y viceversa. Entonces este es otro concepto que tenemos que tener en cuenta para poder implementar y podríamos iniciar estudiando los sistemas de IP tables de los Linux más conocidos o en el tema de Windows empezar a trabajar con Windows 7, Windows Server 2008 o 2003. El otro tema para finalizar estas terminologías sería el tema de honeypot, en donde es un dispositivo colocado en la red para poder intencionalmente exponer este dispositivo para que sea comprometido por medio de un atacante con el único objetivo de poder recolectar la mayor cantidad de pruebas, actividades, direcciones IP, entre otras cosas, para poder conocer cuál es el perfil y la forma en que el atacante está queriendo acceder a nuestra infraestructura. Para poder llegar a tener honeypots en nuestra red, nosotros debemos saber que esto es un esfuerzo tanto económico como de infraestructura muy enorme. ¿Por qué? Porque la cantidad de información acerca de cómo nosotros podemos llegar a implementar un firewall es bastante, ya que necesitamos primero que todo implementar infraestructura propia, ya sea virtualizada o real. Vamos a tener que tener ahí una persona o varias personas que estén realizando mantenimiento, monitoreo, software, licenciamiento, entre otras cosas, y un canal de conectividad bastante honoroso. Entonces, es importante tener en cuenta que esto es una muy buena herramienta, pero es una herramienta que nos va a permitir o nos va a obligar a realizar inversiones un poco altas.
Aquí, con esta herramienta, nosotros vamos a poder implementar o proveernos de cierta seguridad que puede brindarnos un muy buen conocimiento de qué herramientas están utilizando los intrusos, los datos a los que quieren llegar en nuestro sistema, cómo están configuradas, de qué manera están configuradas nuestras máquinas, nuestra infraestructura, y así probar todas las contramedidas que nosotros hemos venido implementando. Entonces los honeypots son esquemas preventivos usados para poder aprender un lenguaje, el lenguaje que manejan los crackers y otros intrusos, y para poder adoptar posturas de seguridad que me permitan conocer de qué manera el tema de hacking ético o el tema de hacking se está realizando sobre nuestra infraestructura en caso de pentester o en el caso de ataques reales, intrusiones con herramientas y técnicas creando accesos no autorizados y por ende generando delito. Entonces los IDS, los firewall y los honeypots son herramientas interesantes que debemos ya tener en cuenta y conocer. En sí, ¿qué es un IDS? Bueno, un IDS básicamente es un esquema de seguridad, un hardware o todo un sistema que instalamos para poder recolectar, analizar, capturar información desde un equipo, desde una red, para poder identificar los posibles ataques, identificar las formas, las técnicas en que las violaciones de las políticas de seguridad que tenemos en nuestra infraestructura y el aprovechamiento de posibles huecos que no hemos identificado puedan generar un ataque real, un ataque de compromiso a nuestra infraestructura, incluyendo accesos no autorizados. Entonces es importante conocer todo este esquema que tienen los IDS, y podemos decir que también en la implementación de estos dispositivos se requiere de un amplio equipo de trabajo que tenga evidentemente muy buenos conocimientos de todo lo que es la plataforma y la parte de seguridad. Como vemos en la gráfica, estamos viendo que tenemos un IDS Dragon para esta gráfica. El IDS está unido a todo lo que tiene que ver el firewall, y el firewall tiene delante de él un enrutador que es el que me va a generar el tráfico hacia mi red interna. Dentro de nuestro esquema tenemos en la parte ya de firewall, adjunto a él el sistema de IDS de detección, y ahí se van a empezar a colar todas las actividades y van a quedar registradas en los logs de eventos tanto del sistema como del IDS, que es un sistema totalmente diseñado para empezar a capturar ese tipo de datos. Entonces tenemos clientes de estaciones de trabajo, tenemos servidores de IDS, de archivos, que es donde se van a guardar los logs de eventos. Aquí tenemos todo el sistema para que sea comprometido. Él va a enviar la información a los logs de eventos, y tenemos acá un logging server DevOps, que es básicamente un sistema que va a empezar a controlar todo lo que tiene que ver con las actividades de seguridad complementarias con nuestro file server de IDS. Entonces, de esta forma dejamos claro cómo es que un IDS puede llegar a implementarse, o al menos conocer qué es un IDS para la implementación posterior. Como lo decía antes, son esquemas de seguridad que normalmente son implementados en empresas ya grandes y que requiere de un número determinado de recursos. Aquí, en la parte de identificadores de ubicación, vamos a ver que la localización o la ubicación de un IDS es un aspecto pues ya estratégico. Un IDS emplea un rol de diferentes claves o diferentes llaves que se encuentran para monitorear nuestra red. Esto nos puede permitir darle a conocer o tener claro de todo lo que tiene que ver con la información que un atacante puede llegar a conocer de nuestro objetivo, en conjunto con otros dispositivos que puedan llegar a estar expuestos en la red. Tenemos en este esquema un esquema desde Internet,
de donde llega nuestra información, tenemos red externa 1, red externa 2 con nuestros canales de VPN cifrados, tenemos el enrutador por donde entra la información, el firewall, que es el dispositivo que me va a empezar a filtrar e inmediatamente la información está siendo replicada y lo que un atacante primero va a ver dentro de la infraestructura es este IDS. Entonces, este IDS va a empezar a recolectar información, el atacante va a empezar a realizar sus actividades sobre este dispositivo, va a empezar a escanear nuestros servidores de borde, va a recolectar información, nos va a dejar datos aquí en nuestro IDS, el cual va a empezar a almacenar sus datos en el file server del IDS. El atacante puede llegar a pasar esta barrera y llegar hasta nuestro segundo firewall, que ya sería un firewall que administra una zona desmilitarizada, y aquí también vamos a tener control de información de nuestro IDS en cuanto al monitoreo que se pueda llegar a generar hasta llegar a nuestra red interna donde se encuentran nuestros dispositivos inalámbricos, dispositivos de estaciones de servicio de usuarios y otros equipos. Entonces, los software de IDS lo que hacen es instalar un monitoreo o un monitor que puede empezar a generar requerimientos de la red interna o de la red externa. Entonces aquí todo lo que va a hacer este IDS es empezar a capturar el tráfico, empezar a segmentarlo, a organizarlo por el conocimiento de las herramientas que se van a empezar a generar, información sobre los estados de los puertos, qué solicitudes han hecho de tráfico hacia los puertos, qué herramientas pudieron estar utilizando para la etapa de footprinting, para la etapa de numeración, y en determinado momento cuáles fueron los posibles ataques o los contactos de fuerza bruta que pudieron llegar a generarse sobre nuestra infraestructura. Entonces, en esta gráfica vemos de qué manera podría en un momento dado implementarse un entorno de IDS y cómo podríamos nosotros empezar a encaminar esta implementación. ¿Cómo podemos nosotros entonces de esta manera, implementando estos dispositivos o estas soluciones, llegar a detectar una intrusión en nuestra empresa? Pues básicamente tenemos tres formas. La primera es reconocimiento de firmas. Este reconocimiento de firmas es también conocido como detección minuciosa y me sirve para la identificación de eventos que puedan indicar que un sistema ha sido abusado. Este reconocimiento de detección de firmas es un esquema o un sistema que archiva y que recoge información de todos los accesos que se están generando hacia nuestras máquinas en cuanto a la parte de programas o accesos de personas de acuerdo con los sistemas de detección de accesos que se tengan en el mismo sistema operativo. Este tipo de reconocimiento de firmas también son implementados por medio de formas simples que hacen reconocimiento de firmas y usan unos modelos, digámoslo así, muy simples, los cuales comparan todo lo que son los paquetes que llegan a la red con firmas binarias para poder reconocer los ataques. Estas firmas binarias pueden ser definidas como una porción específica de un paquete y también tienen que ver con los paquetes ya manipulados de acuerdo a las banderas de TCP del protocolo que se utiliza en nuestra red. Este reconocimiento de firmas puede llegar a ser una herramienta interesante para poder detectar ataques conocidos. Sin embargo, existe la posibilidad de que existan otros paquetes que puedan llegar a representar firmas que no están identificadas y puedan llegar a ser señales de un ataque serio dentro de nuestra infraestructura. Entonces, este reconocimiento de firmas es, como lo dice ahí, la detección del uso indebido y del reconocimiento de firmas que intenta identificar eventos dentro de un sistema informático. Otra forma en la que podemos nosotros identificar o detectar intrusiones es la detección de anomalías. Esta detección de anomalías no es otra cosa que lo que se llama como detección de no uso. Es la detección de anomalías, de diferentes anomalías, desde cualquier modelo de reconocimiento de firmas. El modelo consiste en una base de datos que se encuentra
en un dispositivo, en un repositorio donde están todas las anomalías, y cualquier evento que sea identificado es comparado contra la base de datos y si es considerado una anomalía es totalmente reportado. Cualquier derivación desde el uso normal de un label que sea identificado dentro de lo que es esta base de datos es considerado como un ataque. Entonces, en los métodos tradicionales de detección de anomalías es importante tener en cuenta que lo que se manejan ahí son datos ya evaluados, almacenados, identificados y que nos sirven para hacer un chequeo de las variantes que se pueden generar en el tráfico dentro de una red sobre un determinado modelo. Como se dice en la diapositiva, es diferente al reconocimiento de firmas, ya que este está sujeto a un modelo. Y la tercera forma de detectar intrusiones es detección de anomalías de protocolo. ¿Qué quiere decir esto? La detección de anomalías de protocolo está basado en anomalías específicas, pero del protocolo que se esté utilizando. Para el caso nuestro, en las redes que más comúnmente utilizamos sería TCP/IP. Y este modelo está integrado dentro de los modelos recientemente, digámoslo así, las versiones nuevas de los IDS. Y estos identificadores de fallas o de pronto de anomalías sobre los protocolos de TCP/IP están implícitos ya en todo lo que es los IDS cuando están generando monitoreo sobre la red. Esto es un beneficio muy importante porque esta detección de anomalías de protocolo nos va a generar como un modelo, nos va a generar como una imagen de sobre qué análisis debemos nosotros previamente realizar para poder tener un control total de la información que se va a recolectar para saber o detectar realmente que tenemos una intrusión en medio de nosotros. Esto me va a ayudar también a la detección de nuevos ataques o métodos de nuevos ataques, nuevos exploits para poder violentar estándares de protocolo y comenzar así a empezar a descubrir frecuentes tipos de ataques o frecuentes tipos de modelos o de estrategias que utilizan los delincuentes informáticos. La detección de anomalías de protocolo en los sistemas son de muy fácil uso, es otra característica que tienen porque estos no requieren de una firma actualizada, sino que simplemente vienen implícitos en los esquemas de seguridad que tienen los IDS para comenzar a implementarlos en el momento en que se requiera. Entonces son estas las tres formas que necesitamos conocer de cómo podemos llegar a detectar intrusos. Primero, utilizando reconocimientos de firmas. Segundo, realizando detección de anomalías en los sistemas basados en un esquema de almacenamiento o una base de datos para hacer las comparaciones. Y lo otro, utilizando sistemas de detección de anomalías sobre los protocolos que ya vienen implementados en cada uno de los esquemas de IDS y que nos van a permitir entre los tres empezar a mirar formas de ataque, metodologías y que de pronto exploits se están utilizando nuevos en los sistemas de ataque para poder así realizar o empezar a recolectar la información necesaria de nuestra infraestructura. Existen como IDS o herramientas varios tipos de IDS. Existen IDS basados en red que consisten en un análisis realizado por medio de un dispositivo de hardware que está localizado de alguna forma estratégica dentro de nuestra infraestructura de red y que se encuentra en modo promiscuo. ¿Qué es modo promiscuo? Se encuentra en modo de escucha o en un modo en el que todo el tráfico que pasa por ese dispositivo es analizado y es recolectado. Entonces, estos IDS de red son los que empiezan a monitorear sobre la red paquetes enteros de tráfico que tienen posiblemente presencia de anomalías y que me van a generar o me van a dar datos valiosos, correctos o incorrectos de todo lo que está pasando por la red. Estos IDS de red son los denominados NIDS, o sea, los Network IDS.
A diferencia de los firewall, que son básicamente confinados a lo que es el filtrado de paquetes de datos, los NIDS lo que hacen es un chequeo permanente de todos los paquetes que cruzan sobre la red, y lo que hacen adicionalmente es capturar e inspeccionar todo el tráfico que llega desde la red y que es permitido dentro de todo el esquema de IDS o el esquema estratégico que se plantee. Esto es basado en el contenido y en la aplicación de diferentes niveles de IP, generando así de esta manera alertas controladas que me van a dar la información que yo necesito. Los siguientes IDS son los IDS basados en host. Estos ya incluyen todo lo que tiene que ver una auditoría de los eventos que ocurren específicamente en el host, ya no sobre el tráfico de la red, sobre el cable o el medio, sino ya en cada una de las máquinas o los hosts que normalmente pueden llegar a ser comprometidos y que no son comunes. En este tipo de IDS, que también son llamados los HIDS, o sea, los Host IDs, son mucho más versátiles de pronto que los IDS de red. Estos programas son altamente efectivos para poder detectar abusos de intrusión en las diferentes redes o los sistemas, ¿no? Entonces, es importante conocer este tipo de IDS, ya que en un esquema común y corriente tendríamos internet, tendríamos nuestro router normal, tendríamos detrás de nuestro router un IDS server, que es el que me va a permitir implementar, o el IDS de red, digámoslo así, e internamente implementaríamos unos IDS de host en cada una de las máquinas estratégicas que queramos tener a disposición del atacante, y de esta manera pues nosotros recolectar mucha más información. Como se dice ahí, no son comunes en nuestra implementación, pero son muy efectivos. Los otros tipos de IDS son IDS de monitoreo de archivos basados en logs, que intervienen básicamente programas que típicamente analizan archivos de log en los sistemas que están informando, para después empezar a inspeccionar los eventos ocurridos en la red. Estos IDS de logs, de archivos de logs, son muy importantes porque de una manera similar pueden llegar a trabajar como los NIDS, que estos sistemas lo que hacen es mirar y supervisar todos los archivos de logs que están sujetos a que puedan llegar a sufrir intrusiones. El ejemplo típico de este tipo puede llegar a ser los parsers de HTTP server, o los archivos de parser de los servidores de parser de HTTP server, que normalmente lo que realizan es una mirada, una supervisión para ver quién está realizando una intrusión sobre esquemas o roles de seguridad conocidos, y que nos van a permitir recolectar datos de manera, digámoslo así, muy dinámica y de alta cantidad, ¿no? Entonces, este tipo de IDS son muy importantes. Y los IDS que lo que hacen es chequear la integridad de los archivos, y esto lo que hacen es estar presentes, haciendo un análisis permanente de todo lo que tiene que ver con la estabilidad de los sistemas informáticos, de los routers, de los servidores, de la red, del tráfico, y también supervisan el performance de las máquinas, supervisan posibles variaciones del performance a raíz de lo que tiene que ver infecciones de virus, chequean todo el sistema, chequean la red de pronto de algunos ataques de malware, de troyanos, y básicamente lo que hacen es recoger toda esta información para podernosla presentar, y a nivel de este tipo de ataques poder recolectar la misma. ¿Qué sistemas de verificación tenemos nosotros acompañados de los IDS? Bueno, tenemos los famosos SIPs, que se denominan sistemas de verificación de integridad, y no son más que monitoreadores de los archivos del sistema para determinar cuando un intruso pudo haber llegado a cambiar algún tipo de archivo. Este es un monitor de integridad que me va a permitir validar llaves del sistema, mirar cuando los objetos del sistema han sido cambiados, y que me va a permitir básicamente tener una detección
completa de todos los cambios que cualquier intruso puede llegar a realizar sobre nuestra infraestructura. Un ejemplo básico que podemos tener es, por ejemplo, un monitor de integridad básico que usa un sistema de archivos o un sistema de llaves de registro para poder hacer un track sobre los cambios que el intruso puede llegar a realizar a través de sus esquemas de ataque y que puede llegar a tener una, digámoslo así, forma de podernos presentar un monitoreo íntegro para poder conocer cuáles son esos cambios que se han generado dentro de nuestros archivos de la infraestructura. Tenemos como ejemplo el Tripwire, que es un verificador de integridad de sistema muy conocido, y dentro de otros que conocemos en el mercado, pues pueden llegar a estar los que buscan monitorear otros componentes como los registros de Windows, configuraciones, búsquedas de firma, entre otros. Como vemos, los más conocidos son los de Tripwire, que es un monitoreador de sistema de verificación de integridad, basado en todo lo que es un esquema de bases de datos y mantiene información muy actualizada acerca de todo lo que tiene que ver con los tamaños, la metadata y la integridad de todos los archivos del sistema. Cisco también tiene implementado un esquema de verificación de integridad, como lo es el sistema de IDS basado en host. Protege los esquemas de servidor y cliente tratando de identificar y recolectar información sobre amenazas y permitiendo la identificación de comportamientos maliciosos dentro de nuestra red. Es muy importante conocer de las ventajas que tienen este tipo de herramientas como es CSA de Cisco, que nos va a ayudar en muchas de las ocasiones a conocer cuáles son las clases completas de ataques que se pueden llegar a implementar, conocer cuáles son, por ejemplo, las formas en cuanto a la variación de políticas de seguridad, basados en lo que son arquitecturas flexibles, en la identificación de todo lo que tiene que ver con los datos que él va a recolectar. Entonces, importante leer un poco más de este tipo de cosas para poder ir teniendo un control de todo lo que necesitamos saber sobre la identificación o los monitores de verificación de integridad. Entonces tenemos aquí ya una diapositiva que nos va a evidenciar ya en un momento dado en que encontremos algún tipo de intrusión y en la cual se basan muchos de los análisis que se hacen de la información recolectada por los IDS. Esta gráfica habla de lo que es verdadero o falso o positivo y negativo. Bueno, es muy fácil. Cuando se genera una alarma o cuando se genera una intrusión o un problema dentro del IDS, nosotros decimos que una alarma fue generada y presenta una condición alarmada. ¿Qué quiere decir? Que es un evento totalmente verdadero y que es positivo porque se está generando y al ser verdadero es un esquema positivo de ataque que va a ser capturado y analizado. Cuando una alarma no fue generada y no es una condición que presente o que sea necesaria para poder generar una alerta, pues estamos diciendo de que no es una alarma generada, o sea que es algo verdadero porque no se generó ningún tipo de alarma y esta condición da un negativo en cuanto a lo que tiene que ver la consideración de un ataque. Cuando vemos que una alarma fue generada y no es una condición que se presente para poder generar una eventualidad, decimos que fue falso porque en realidad no hubo una condición verdadero en cuanto a que haya existido un ataque real, pero es positivo porque la alarma fue detectada en el momento en que se generó. Entonces se generó un evento, es algo positivo, pero es falso porque no es una condición que se presente como para generar una alerta dentro del sistema. Y el cuarto cuadro nos presenta una alarma que no fue generada y que presenta una condición que puede ser alarmada. ¿Qué quiere decir eso? Que falso porque no se logró detectar la alarma
que se generó en este momento y que presenta una condición que puede generar una alarma o puede generar un peligro, o sea, es un aspecto totalmente negativo de todo lo que tiene que ver el esquema de seguridad que se tiene implementado. Entonces, de esta forma podemos, digámoslo así, evaluar toda la información que nos puede llegar a presentar un esquema de IDS y que nos va a permitir en un momento dado llegar a tomar decisiones y a tener un conocimiento de todo lo que se está generando dentro de nuestra infraestructura, a qué nivel se encuentra, si es algo verdadero como una alarma que se haya generado de un momento dado, lo que es un tema positivo, pero que presenta una condición alarmada y que nos va a permitir conocer que es un ataque real y que es verdadero, el cual vamos a poder manejar. Cuando se presenta una alarma, obviamente es un positivo que se genera dentro de la infraestructura y no es una condición que presente o que pueda llegar a considerarse como un ataque para generar una alerta. Entonces es considerado como un falso positivo. Importante que tengamos en cuenta todo este tipo de análisis porque muchas veces si no tenemos o contamos con todo lo que es las herramientas y la capacidad de poder analizar cuando una herramienta es verdadera, falsa, podemos llegar a tener muchas veces confusiones y tener dentro de nuestra infraestructura análisis, pérdida de tiempo y recursos en el análisis o la generación o el alertamiento de toda la infraestructura y los usuarios al tener falsos positivos no bien identificados dentro de nuestra infraestructura. Entonces, este cuadro nos deja ver de manera detallada cómo podemos nosotros analizar la información que llegan de los IDS. ¿Qué indicadores nosotros podemos llegar a conocer o analizar para poder reconocer de que existe una intrusión de nuestro sistema? Bueno, básicamente tener indicadores de software que me permitan controlar y estar monitoreando la modificación del sistema y la configuración de diferentes archivos. Tener también deficiencias, identificadores que me permitan ver que existen deficiencias en la contabilidad del sistema de cuentas de usuarios, en el registro de cuentas de usuarios, en el monitoreo, en el manejo de lo que son las políticas de cuenta. Tener indicadores que me digan que el rendimiento del sistema se encuentra en este momento comprometido, que tenemos saturación de memoria, que tenemos de pronto recursos comprometidos por denegación de servicio, posiblemente al no tener recursos de sistema en las condiciones o los límites requeridos. Tener indicadores de que de pronto tenemos crashes del sistema, tenemos pantallas azules, tenemos bloqueos de algunos procesos y reinicios inesperados no solo de procesos, sino de pronto hasta de aplicaciones. Tener estos indicadores al día son elementos que nos van a permitir identificar una intrusión. Saber de que tenemos registros en nuestras bases de datos o en nuestros logs incompletos y muy cortos o modificados o con fechas no razonables son indicios de que hay intrusión. Registros que contengan horas extrañas, fechas extrañas, logs con algunos permisos incorrectos, archivos que normalmente deben tener permisos de alto rango y se encuentran totalmente liberados, falta de registros, tiempos en los logs de eventos que son de pronto fechas muy largas, tiempos muy pronunciados, rendimientos anormales de los sistemas, bloqueos constantes, apagados muy lentos, iniciados muy lentos, procesos unifamiliares implementados o evidenciados dentro de nuestro sistema. Bueno, cualquier cantidad de elementos podemos nosotros analizarlos y tenerlos ya presentes para que cuando los encontremos podamos determinar que son indicadores de intrusiones del sistema. Cuando hablamos de intrusiones hacia nuestro sistema de archivos, por ejemplo, la presencia de archivos unifamiliares o programas que nosotros no hayamos programado para instalación, algunos permisos en los archivos que no deben tener los que obviamente se encuentran en el momento, cambio en los tamaños de los archivos nos pueden de alguna manera que no podemos explicar, poder llegar a tener evidencia de intrusión por medio de algún malware o algún troyano.
los archivos de los delincuentes que en el sistema no corresponden a mi lista blanca, procesos que no sean los que tenemos normalmente dentro de nuestras listas de trabajo, listas de archivos en carpetas del sistema que no sean correspondientes a los archivos que normalmente deben estar ahí, nombres de archivos raros, nombres de archivos unifamiliares y en directorios que no corresponden a la nomenclatura que utilice la organización, archivos que faltan, programas incompletos, algunos mensajes que evidencian que faltan archivos en el sistema o están comprometidos, son indicadores de que hemos tenido una posible intrusión dentro de nuestro sistema. ¿Qué herramientas podemos llegar a utilizar para identificación? Bueno, tenemos muchísimas. Está Snort, está Black Hat Defender, CyberCop, el Checkpoint, que es una de las herramientas más importantes junto con Snort, la de Cisco Security IDs, Dragon Sensor, NetPoweler, la de Etrus, Internet Defense y otras muchas herramientas, por ejemplo como Lucent Real Source, Network Flight Recorder, Real Source, Silent Runner, Vanguard Enforcer, como otras ya de terceros que nos van a permitir tener un control total. Por ejemplo, esta herramienta de Black Ice tiene múltiples versiones. El core está básicamente alrededor de lo que se llama Black Ice Sentry y es una herramienta muy completa basada en la detección o un sistema de detección de intrusos basados en red. También puede llegar a tener una versión o una implementación híbrida entre hosts y versiones que ya están corriendo de pronto sobre sistemas Windows de escritorio o implementación o integración con firewalls personales dentro de la infraestructura que se trabaje. Es muy importante conocer este tipo de herramientas. Por ejemplo, la herramienta de Dragon by Security Wizards es una herramienta basada en todo lo que tiene que ver con el navegado sobre sistemas de detección de intrusos basados en Unix y que me van a permitir tener una compatibilidad sobre muchos sistemas y muchos distros con sistemas basados en Unix. Y así muchas herramientas como la de Cisco Security IDs, que es una herramienta que trabaja totalmente como las demás en tiempo real y que ha sido desarrollada para poder realizar o generar testimonios o logs de identificación y de esta manera empezar a estructurar un esquema de lista que me pueda permitir eliminar accesos ilegítimos o riesgos que puedan llegar a ser conocidos o identificados dentro de la red. Y así muchas de estas herramientas que espero puedan investigar un poco más a fondo. ¿Cómo hacemos para poder detectar ataques a los IDS? Bueno, los procedimientos que nosotros debemos realizar cuando encontremos algún tipo de ataque y que ya haya sido identificado por nuestro IDS, pues son los siguientes, o sea, son como las actividades o las medidas que debemos tomar después de que nuestro IDS ha logrado identificar un ataque. Lo primero es configurar un firewall para poder filtrar direcciones IP del intruso, las cuales hayan sido identificadas y que ya tengamos dentro de los datos recolectados por nuestro IDS. El intruso siempre nos tuvo que haber atacado desde alguna IP, y si utilizó esquemas de anonimato y privacidad y está haciendo ataques sobre una serie de proxies dinámicos que me permitan variar en tiempos muy cortos de IP, todas esas IP tienen que quedar en el log y deben ser IPs que sean bloqueadas por medio de nuestro firewall. Empezar a alertar al administrador y a los usuarios en envío de páginas de correos electrónicos o sonidos. Escribir también una entrada en la alerta de registro de eventos y enviar un datagrama de la trampa de SMTP para una consola de administración, guardar la información del ataque, el tiempo de duración, las IPs de los intrusos, la dirección de la víctima, los puertos, las herramientas posiblemente utilizadas, los tiempos que utilizó, cuáles fueron los archivos que llegó a contactar, mejor dicho, toda la información que nos encontremos debe ser información guardada aparte del IDS
y poder nosotros también guardar la traza de los paquetes de acuerdo al ataque que se haya realizado, si fue un ataque interno, si fue un ataque externo, y luego realizar el análisis de toda esta información para llegar a forzar por medio de algunas técnicas o algunas herramientas que tengan los sistemas que tenemos implementados, a forzar una terminación de los paquetes TCP con banderas de fin o banderas de reset para poder cortar los ataques. Estas son algunas cosas que debemos nosotros llegar a poder realizar después de sufrir un ataque detectado por IDS. Y ahora, ¿cómo podemos nosotros de pronto llegar a evadir los IDS, que son ya el otro punto desde donde nos encontremos, donde nosotros vamos a tratar de pronto de implementar o aplicar las técnicas de pen testing en algunos análisis que hagamos de nuestra infraestructura? Bueno, cuando queramos probar nuestra infraestructura y tratar de ver si nuestros IDS son lo suficientemente buenos como para tenerlos implementados y están bien configurados, bueno, algunas formas de evadirlos es utilizar técnicas de inserción y evasión, empezar a implementar denegaciones de servicio y ataques complejos sobre nuestros IDS, sobre las redes, sobre los puertos, sobre algunos servicios implementados a nivel de red y a nivel de sistema operativo, utilizar técnicas de ofuscación y de sincronización post conexiones de sync. O sea, enviar paquetes de SYN y empezar a generar técnicas de desincronización de paquetes para generar tiempos prolongados en las respuestas del sistema y empezar a ver si el sistema de detección de intrusos está funcionando al poder llegar a registrar estos datos, o en su caso no los está registrando o nuestros sistemas de control no están teniendo esto en cuenta para poder nosotros saltarnos ese tipo de controles de IDS. Utilizar técnicas de fragmentación a nivel de protocolo o sesión de splicing son también otras de las actividades que tenemos que realizar para tratar de evadirlo. Entonces, hacer inserción, hacer evasión, denegación de servicio, tratar de tumbar nuestros esquemas de seguridad de IDS, realizar ataques complejos, ataques a través de lo que son posibles vulnerabilidades identificadas por medio de exploit, por medio de meterpreter, por medio de cualquiera de las otras técnicas a nivel de red y plataforma, y utilizar, como lo decía anteriormente, ofuscación o desincronización a través del protocolo por medio de paquetes o conexiones de sync, y realizar o utilizar técnicas de fragmentación distribuida de paquetes y sesiones de splicing. ¿Con qué herramientas podemos no solo hacer implementación de IDS, como lo veíamos antes, sino ahorita con qué herramientas podemos tratar de evadir y tratar de realizar todas estas actividades? Bueno, existen varias como Sidestep, AdMutate, Mendax, Stick, FragGourder y Ansen, que son varias de las herramientas que se encuentran, algunas pagas, algunas software libre, y que nos van a permitir implementar ataques, implementar saltados o evadir todo lo que tienen que ver los IDS, utilizando, como lo decía, estas herramientas bajo lo que son las técnicas vistas o nombradas anteriormente. Importante conocer todas estas herramientas. Ahora, ya finalizando con este último slide, quiero invitarlos a que miren los documentos que tienen en sus materiales complementarios sobre este tema, que puedan implementar en sus infraestructuras instalaciones reales de los IDS y que utilicen varias de las herramientas que tienen implementadas o que tienen en sus materiales para poder hacer las pruebas respectivas. Los invito a ver los laboratorios de práctica y a que los realicen y les hagan un seguimiento muy exhaustivo. Los veo en el próximo capítulo de laboratorios para ya tener finalización de este curso.